Hay un enigma que se encuentra justo en el corazón del siglo XX y que a día de hoy sigue fascinando a todo el mundo: el incidente Roswell. ¿Qué fue lo que se estrelló de verdad en el desierto de Nuevo México? Pues bien, esta es la historia de una pregunta que, más de 70 años después, sigue totalmente en el aire. Para entenderlo todo, tenemos que viajar a ese verano de 1947. La Segunda Guerra Mundial acababa de terminar y el mundo entero entraba en esa calma tensa de la era atómica. Y de repente, en medio de todo eso, salta una noticia que lo rompe todo. Y ojo que no hablamos de un rumor ni de un periódico sensacionalista. El anuncio venía nada más y nada menos que de la base aérea del ejército de Roswell. El titular era así de claro, casi imposible de creer, y como es lógico, la conmoción fue inmediata. Pero es que, así de rápido como apareció la noticia, desapareció. En cuestión de un día, el ejército dio marcha atrás, se retractó por completo y cambió la historia de una forma tan radical que, bueno, digamos que plantó la semilla de la duda para las siguientes décadas. Y esta es la gran pregunta que vamos a intentar desentrañar hoy. ¿Fue un simple malentendido? ¿O quizás el encubrimiento de algún proyecto secreto? ¿O algo completamente distinto? Vamos a analizar los hechos, paso a paso. Curiosamente, esta historia no empieza en una base militar secreta, ni en un laboratorio. No. Empieza en un rancho, con un hombre normal, un ranchero llamado Mac Brazel, que después de una tormenta eléctrica brutal, se encontró con algo que no tenía ni pies ni cabeza. Mac Brazel se encontró un montón de restos que, según él, no se parecían a nada que hubiera visto en su vida. Pero aquí viene el detalle clave, el contexto. Su rancho estaba a tiro de piedra de la base militar más importante del planeta en aquel momento. Era el hogar de los únicos bombarderos nucleares que existían. La seguridad allí era máxima, lo que hacía que este hallazgo fuera todavía más desconcertante. Claro, cuando Brazel avisa al sheriff y el sheriff al ejército, la primera reacción de los militares es lo que lo cambia todo. Lo que era una cosa rara en un rancho se convierte en una noticia mundial, porque ellos, los militares, confirman la historia más increíble que nadie se podía imaginar. El impacto fue tremendo. Las centralitas telefónicas se colapsaron. Pensemos que la gente todavía tenía muy fresco el recuerdo de La Guerra de los Mundos de Orson Welles, aquella emisión de radio que hizo creer a miles de personas que los marcianos estaban invadiendo la Tierra. El miedo era real. Ante semejante caos, el ejército reaccionó a una velocidad de vértigo. Y lo hizo con una explicación que para muchos sonó casi a insulto por lo simple que era. Que todo había sido un error. Que no era un platillo volante, que era un simple globo meteorológico. Para que no quedara ni una sola duda, le ordenaron al mayor Jesse Marcel, que era el oficial de inteligencia que había investigado el accidente, que posara para la prensa con los restos. Esta foto, que ahora es un icono, se diseñó para ponerle punto y final a la historia. El mensaje era claro: circulen, aquí no hay nada que ver. Y la verdad funcionó durante casi 30 años. El caso Roswell podría haberse quedado ahí, en una anécdota curiosa. Pero no. Décadas después, la gente que estuvo allí, los que vieron y tocaron aquellos restos, empezaron a hablar. Y lo que contaron lo cambió todo, otra vez. Fueron casi 30 años de un silencio casi total. La versión oficial era la única que existía, pero a finales de los 70 la cosa empezó a moverse. Investigadores y, sobre todo, testigos directos, muchos de ellos ya muy mayores, sintieron que tenían que contar lo que vieron de verdad. Y lo que contaban era una bomba. Hablaban de un encubrimiento militar a gran escala, de materiales que no se podían doblar ni quemar y que tenían unos símbolos rarísimos grabados. Y lo más impactante de todo, hablaban de que se habían recuperado cuerpos que no eran de este mundo. La presión pública se hizo tan grande que ya en los años 90 al gobierno de Estados Unidos no le quedó más remedio que publicar informes oficiales. Y sí, admitieron que hubo un encubrimiento, pero no de extraterrestres, sino de proyectos militares ultrasecretos de la Guerra Fría. La explicación oficial para los restos fue esta: el proyecto Mogul. Se trataba de una red de globos súper avanzados, de alta tecnología, diseñados para espiar las pruebas nucleares de la Unión Soviética. Un proyecto tan pero tan secreto que el ejército prefirió inventarse la historia del globo del tiempo antes que admitir su existencia. Y esto nos lleva a otra teoría, la Operación Paperclip, que trajo a Estados Unidos a científicos alemanes, algunos de los cuales habían trabajado en prototipos de naves con forma de disco. ¿Y si lo que se estrelló era tecnología humana? ¿Tecnología tan avanzada que se confundió con algo extraterrestre? Desde luego, el gobierno habría tenido motivos de sobra para ocultarlo. Pero claro, aquí es donde la historia se enreda de verdad. Porque la explicación oficial, aunque puede sonar creíble, deja unas cuantas preguntas muy importantes sin responder, y las contradicciones son demasiado grandes como para ignorarlas. A ver, la diferencia más bestia tiene que ver con los supuestos cuerpos.
Los testigos describen seres muy pequeños, de apenas 1 metro. La explicación oficial dice que eran maniquíes de prueba de casi 2 metros para simular pilotos. Pero el detalle más demoledor es la fecha. Esos maniquíes no empezaron a usarse hasta 6 años después del incidente de Roswell. Y luego está el factor humano. El mismísimo mayor Jesse Marcel, el hombre de la foto, el que dirigió la investigación inicial, afirmó décadas más tarde que todo fue una farsa. Mantuvo hasta el día de su muerte que el material que vio en aquel rancho no era de este mundo. ¿Por qué un oficial con una carrera impecable iba a arriesgar así su reputación? La explicación oficial para esos símbolos tan extraños en los restos fue que eran flores de una cinta adhesiva de juguete. Suena un poco a broma, ¿verdad? Bueno, pues si era algo tan tonto, ¿por qué el ejército se presentó años después en casa del hijo de Brazzell para confiscar de forma bastante agresiva el trocito que había guardado de recuerdo? Y este es, para muchos, el argumento definitivo. Hablamos de decenas de personas, militares, enfermeras, enterradores, civiles, que no se conocían de nada y que contaron historias increíblemente parecidas sobre los cuerpos y los materiales. ¿Pudo ser una sugestión colectiva a esa escala? ¿O es más sencillo pensar que todos describían lo mismo porque simplemente todos vieron lo mismo? Al final, Roswell es mucho más que unos hechos. Se ha convertido en un mito fundacional de la era OVNI, en un símbolo de la desconfianza hacia el poder y de esa fascinación que tenemos como especie por lo desconocido. Y con esa pregunta nos quedamos. ¿Fue la prueba definitiva de que no estamos solos? ¿Un encubrimiento de un secreto militar de la Guerra Fría? ¿O una serie de malentendidos que acabaron convirtiéndose en leyenda? La respuesta sigue ahí fuera, oculta en el desierto o en los secretos que los gobiernos deciden guardar. La única certeza es que la historia de Roswell nos enseña que a veces las preguntas son mucho más importantes que las respuestas.